noches, saludamos a nuestra audiencia y les comentamos que hoy tenemos un programa sobre la reforma a la salud. Víctor Julio Díaz, muy buenas noches. Buenas noches, Humberto, y buenas noches, televidentes. El tema de hoy, la reforma a la salud. Tema que ha sido discutido por políticos, pero que uno de sus principales o dos de sus principales protagonistas, los médicos y los usuarios, han quedado relegados. Los invitados son el médico neurocirujano y abogado Pablo de la Peña y el médico cirujano especialista en salud ocupacional Marlon Bernal. Muchas gracias por tu invitación, Humberto. Muchas gracias a tu vasta audiencia, al doctor Marlon y a todo el equipo. Muchas gracias, Humberto, por la invitación. Esperemos que surja una buena inquietud desde este programa. Gracias por estar con nosotros. El proyecto de reforma a la salud ha mantenido en vilo a toda la comunidad colombiana por todas las críticas que ha recibido. En efecto, Víctor Julio, pero parece que las voces de los médicos y usuarios no han tenido tanta participación. Doctor de la Peña, ¿cuál es su concepto de la reforma planteada por el presidente Petro? Bueno, la reforma era necesaria por cuanto se viene manejando los dineros por parte de un intermediario que son las EPS, y entonces esto retarda el manejo de la patología de los pacientes porque requieren aprobaciones, requieren que haya agenda y muchas cosas que retardan eso. Además, pues el trabajo de la EPS lleva consigo unos gastos enormes que salen de los dineros de la salud, lo mismo que tienen que haber una ganancia porque se convirtió la salud en un negocio. Entonces, esto ya de por sí está disminuyendo los dineros que son recursos para la salud. Doctor Bernal, ¿cuál es su opinión respecto a la propuesta del gobierno? La reforma es importante que se haga, pero es que ya un estudio lo demostró. El estudio de los ingleses demostraron que va a ser muy difícil la reforma, y de hecho políticamente se está viendo, en el sentido de que las EPS se volvieron unas estructuras económicas muy fuertes que mueven demasiada plata, billones de pesos. Por lo tanto, políticamente se vuelven fuertes y va a ser muy difícil cambiarlas. ¿Qué se está tratando? Se está tratando es que quitar esa intermediación financiera entre los dineros del Estado y la atención real del paciente. Pero como van las cosas pues ya dieron el brazo a torcer, las EPS se quedan. ¿Qué sucede? Las EPS no valoran el trabajo médico. Las EPS están en pos de negocio, son aseguradoras del sistema financiero. Ellos no les interesa para nada la salud de la gente. O sea, realmente, ¿por qué? Porque su ánimo es ganar. Al final, que tengan un PIG, que tengan una ganancia. Para eso sacrifican muchas veces la atención del paciente y la posponen. ¿Y en qué se sustenta para decir lo anterior? Yo tuve un estudio en el cual yo les demostré que estaban haciendo mal las cosas, que muchos pacientes que llegaban a UCI no tenían que llegar. Pero a ellos no les interesa eso. Les interesa es que lleguen a UCI cuarto nivel porque lo tienen reasegurado. Es un reaseguro. Significa que esos pacientes, ese dinero que invierten, les va a devolver, se les va a devolver y ya es ganancia de ellos. Entonces, muchas actividades que Petro sí en ese sentido sí lo ha dicho que es mejor hacer promoción y prevención, que los pacientes lleguen a UCI, a unidades renales, es cierto, pero como hay un negocio de por medio, entonces es complicado. Cuando hay plata de por medio, eso es complicadísimo, una reforma de lo que estamos viendo. Aparte de eso, consultaron a los aseguradores, consultaron a los hospitales, consultaron a todos, pero a los médicos yo no he visto que lo hayan consultado. Doctor de la Peña, pero hay muchos colombianos que dicen que el sistema funciona bien, sin meter en ese saco el SISBEN, un sistema que data del gobierno de Ernesto Samper y cobija a la población vulnerable del país. Lo que pasa es que hay una confusión. Existe un gran aseguramiento, una gran afiliación en el país. Es altísima la afiliación. Esto genera unos costos para el gobierno que tiene que sufragar mucho de esto.
pero eso no se refleja en la atención. La atención es diferente. Cuando las personas van a recibir la atención tienen una cantidad de trabas. Ya lo decía el ministro del Interior, pues en el día de hoy, que en La Guajira se mueren muchos niños que están carnetizados sin haber recibido una atención adecuada, y así es en todo el país. Y ya como lo decía el doctor Marlon, el negocio que se ha vuelto crea unos pequeños monopolios que le generan un menor gasto a la EPS. Es decir, ellos, por ejemplo, en los estudios de patologías, y todos creo que conocemos eso porque tenemos alrededor a alguien, los estudios de patología que podrían salir en unas horas demoran 4 semanas. Y ya con eso el paciente con un cáncer comienza a vivir un suplicio. ¿Por qué? Porque cogen a un solo proveedor, le da una persona que le hace los estudios, le pagan poco por cada estudio, pero le mandan unas cantidades para tratar de compensarle eso y generan un problema. Además, las EPS que dice que no pueden ser reemplazadas, pues muchas de estas están capitando el cáncer. ¿Qué quiere decir esto, doctor de la Peña? Es decir, están cediendo el aseguramiento. Le dan una cantidad de dinero a una IPS para que esta IPS llegue y responda por el cáncer de ese grupo de pacientes cuando les dé este tipo de enfermedad. Entonces las IPS estas cogen el dinero, hacen unas inversiones que muchas veces no son en salud, y entonces al momento de llegar los pacientes, pues poco es lo que le hacen. Entonces, ¿por qué? Porque hay un conflicto de intereses ya, y entonces esto genera una mala atención. Mientras que este sistema que se proponía, que era que directamente el Estado le pagaba las cuentas a los centros hospitalarios iban a brindar una atención de mejor calidad en aras de que le pagaran unos dineros. Y se creaban una serie de estamentos que eran supervisores de esa actividad médica, ¿verdad? Y de esas cuentas que se iban a presentar. Entonces, el sistema iba a ser mucho mejor y generaba menos gastos de intermediación. Vamos a una pausa comercial, pero antes le presentamos este libro, Santa Bárbara de las Cabezas, la gran hacienda del Caribe colombiano. Es un libro escrito por Adolfo Meisel, el rector de la Universidad del Norte de Barranquilla. Santa Bárbara de las Cabezas, ubicada al sur de lo que hoy es el departamento del Cesar, fue la mayor hacienda ganadera en toda la región, tanto por extensión como por el número de reses que albergaba. Por más de 2 siglos perteneció a los descendientes de una misma familia, y durante ese tiempo fue impactada por los grandes hitos históricos y económicos de la región, tales como la independencia, el auge exportador a Panamá y las islas del Caribe a comienzos del siglo XX, la toma de tierras por los campesinos a partir de la década de los 70 y la fuerte presencia de la guerrilla en las zonas rurales desde la década de los 80. Este libro reconstruye el pasado de esta importante hacienda ganadera y explica las razones por las que debe ocupar un lugar central en la historiografía del Caribe colombiano. Es un libro editado por la Universidad del Norte y la editorial Uninorte, y como dijimos, de su rector Adolfo Meisel Roca. Lo recomendamos porque Adolfo Meisel es historiador, economista destacado del país. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Saico. Proteja tu empresa de riesgos laborales. Díaz Daza y Solano SAS, asesoría jurídica de empresas en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social, auditoría laboral, asesoría preventiva, atención de procesos laborales y en negociación colectiva. El manejo preventivo en la parte laboral evita riesgos a tu empresa. Víctor Julio Díaz Daza, gerente general. En Ceballos y Viveros Abogados somos expertos en lograr tu traslado a Colpensiones. Te asesoramos para prevenir y corregir inconsistencias en tu historia laboral y para reliquidar la pensión si te sientes insatisfecho con el valor asignado. Contacto @ceviabogados.com.co 315-5519-997 Santa Marta y 324-270-8538 Barranquilla. Willy Arevalo, rehabilitación deportiva, neurológica y masajes terapéuticos. Fisioterapeuta y entrenador deportivo. Celular 310-712-1352. Regresamos al consultorio jurídico.
Doctor Bernal, hay una propuesta que se concilie lo presentado por el gobierno con la propuesta de la GPS. ¿Usted cree que esa puede ser una solución? Pero primero hagamos un poquito de historia. ¿Por qué se crearon las GPS? ¿Por qué se creó la Ley 100? La Ley 100 es producto del modelo de Chicago. Y ellos hicieron dos estudios, o sea, dos ejemplos, Chile y Colombia, para resolver un problema serio que tiene Europa y Estados Unidos, que es el envejecimiento. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos hicieron un experimento donde la cobertura global sí ha sido extraordinariamente buena. Lograr coberturas del 98, 99%, como lo logró la Ley 100, eso es admirable. Eso es, no le podemos echar tampoco toda el agua sucia a la Ley 100. El problema es cuando viene el proceso de atención. Cuando el principal actor, que es el binomio médico-paciente, comienza a actuar. Entonces, ¿qué estrategia hicieron en el 2001? Lo primero que hicieron fue liquidar al Seguro Social. ¿Por qué al Seguro Social? Porque por ley era el único que puede regular las tarifas. De hecho, en Colombia todavía están vigentes las tarifas IS 2001 y las EPS negocian con IS menos el 20, IS menos el 10. Entonces, ¿qué está pasando, doctor Bernal? ¿Qué está pasando? Que los médicos nos quedamos atrasados en el tiempo. Imagínate, tenemos un manual tarifario del 2001 en el 2023. ¿Qué ha sucedido con el trabajo médico? Eso ha demeritado la calidad del trabajo médico, porque, hombre, no podemos decir cuánto vale ser médico. Ser médico en una universidad vale 600, 700 millones en una universidad de calidad, para salir a ganar 2 millones de pesos. ¿Qué ha sucedido en Colombia? En Colombia se ha vuelto una muy buena exportadora de médicos. Entonces, ¿qué se nos está yendo? Se nos está yendo el recurso de gente valiosa, de gente bien formada, pero los que se quedan fue porque no se pueden ir, porque no tienen los recursos, porque no dominan el inglés, no tienen. Entonces, eso nos ha puesto un problema de calidad. Entonces, si bien aumentamos cobertura, estamos disminuyendo algo de calidad. Y ese problema se ve en los diagnósticos, se ve en los manejos, se ve en la infraestructura técnica que se nos está quedando rezagada. Barranquilla puede ser un ejemplo. Tiene un sistema más o menos organizado, más o menos estandarizado, pero si vamos a La Guajira, no se justifica que se mueran niños de hambre. Si nos vamos para los Montes de María, esa infraestructura todavía está en pañales. La redistribución del médico, o sea, con esos sueldos, con esa situación estresante que tienen los médicos, imagínense, se están concentrando en las grandes ciudades. ¿A quién le interesa ir a Maicao? ¿A quién le interesa ir a Uribia? Sí. Chile. Sí. Ese es un problema serio que tenemos. Tenemos que redistribuir la educación médica también. ¿Cómo hacemos para obtener mejores especialistas? ¿Cómo hacemos para redistribuirlos en las regiones y que no se nos concentren entre Bogotá, Medellín y Cali y Barranquilla? ¿Sí? Así es. Sino que, porque para mucha gente un especialista es su última esperanza. ¿Sí? Sí. Es su última esperanza y si tenemos especialistas con citas a 6 meses, como dice el doctor Peña, y un diagnóstico de cáncer que dura, en vez de durar el diagnóstico un día, dura 4 semanas, y le sumamos 6 meses para que lo vea un especialista, cuando llegue el paciente ya está en fase terminal. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos a Consultorio Jurídico. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Proteja tu empresa de riesgos laborales.
Díaz Daza y Solano SAS, asesoría jurídica de empresas en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social, auditoría laboral, asesoría preventiva, atención de procesos laborales y en negociación colectiva. El manejo preventivo en la parte laboral evita riesgos a tu empresa. Víctor Julio Díaz Daza, gerente general. En Ceballos y Viveros Abogados somos expertos en lograr tu traslado a Colpensiones. Te asesoramos para prevenir y corregir inconsistencias en tu historia laboral y para reliquidar la pensión si te sientes insatisfecho con el valor asignado. Contacto @cebiabogados.com.co 315-5519-997 Santa Marta y 324-270-8538 Barranquilla. Willy Arevalo, rehabilitación deportiva, neurológica y masajes terapéuticos. Fisioterapeuta y entrenador deportivo. Celular 310-712-1352. Regresamos a consultorio jurídico. Doctor de la Peña, la reforma planteada crea los CAP, Centros de Atención Primaria, como un proyecto del Departamento del Magdalena que se llama Médico en tu Casa. ¿Esos serían los CAPs? Sí, el problema que existe aquí político por la reforma a la salud es por los intereses del sector privado, que piensa que lo van a sacar del negocio, que van a perder dinero. No, el sector privado ha sido invitado a participar de la prestación de los servicios de salud y ha sido invitado fundamentalmente a esa atención primaria. Es decir, nosotros necesitamos ese capital privado que entre para que se aumente la atención primaria, para que se detecten enfermedades muy a tiempo. Porque lo que sucede es que a nosotros a mí me llegan muchos pacientes amauróticos, es decir, que no ve porque tiene un tumor benigno desde hace unos años. ¿Cómo es posible que nosotros estemos viviendo en esas condiciones? Esa persona la detectan a tiempo y no tiene por qué perder su visión. Entonces, hay cantidades de recursos en el sector privado. Los estamos necesitando, no los estamos sacando del negocio, los estamos invitando a que ellos participen, creen entidades prestadoras de servicios. El presidente les dijo, ustedes pueden hacer la atención primaria, se las doy. Hay donde trabajar el sector privado, no se le va a quitar eso y entonces que debe olvidarse de eso para ver que podemos trabajar. Entonces, de esa forma, pues estos centros de atención primaria que preocupaban porque decían que era una baja atención, etcétera, no, estos detectan la patología y están en la obligación de cogerlo y remitirlos a los centros de mayor complejidad en su orden para que reciban una atención adecuada y oportuna, que es la que está necesitando la población, que muchas veces llega, no tiene acceso cuando va a pedir una cita a un médico especialista, porque cuando llega a unos centros ahí donde la ve un médico general, pues eso también es un tipo de atención primaria, pero no tiene la conectividad en complejidad necesaria para que se le dé la atención al paciente, sino que él va y circula por unos centros donde hay personal que desconoce totalmente de esto y que son los que tienen que dar agenda, autorizaciones, etcétera, y que solamente conocen de papeles, etcétera. Una personal que no tiene los conocimientos para determinar cuál es la urgencia de este problema. Doctor Bernal, una de las preocupaciones es que la medicina se vaya a politizar. Pues yo creo que ese es el riesgo. O sea, yo no me imagino en época política los médicos detrás de un senador, ¿no? Detrás de un representante, un alcalde, pues, renovemos el contrato. Entonces, tenemos un problema serio ahí, un riesgo serio. Entonces, tocaría plantear es cómo realmente se pueden hacer unos controles, unas veedurías ciudadanas, unas veedurías médicas que esté centrado en la ciencia, no en la econometría. ¿Qué es la econometría? Muchas veces en las EPS en Colombia le decían a los médicos, usted puede mandar solamente 10 radiografías, 50 medicamentos, 10 laboratorios. ¿Por qué? Porque ellos tenían las cuentas de si tenían 1000 médicos y 1000 médicos te hacen eso, te controlan el costo. De ahí para adelante comenzaban a perder plata.
pero nos olvidábamos del ser humano, ¿cierto? Estábamos pensando siempre en pos del dinero, en pos de la ganancia, no en pos de resolverle la situación a un ser humano. Y el que se mete en estos negocios de salud se mete en un negocio de riesgo y de riesgo alto. Porque es que un paciente fácilmente se puede llevar cualquier cantidad de dinero en estudios, en análisis, en hospitalizaciones, en complicaciones. Y entonces uno no le puede decir es que tiene un tope. Sí, ¿Cuánto vale una vida? así es. ¿Cierto? Muy Entonces, bien. tenemos ese problema de cómo van a equilibrar eso. ¿Cómo van a hacer para que cambien esa intermediación financiera y esos dineros de esa intermediación fluyan hacia los niveles más bajos de donde tienen que ampliar cobertura? Doctor Bernal, doctor de la Peña, muchísimas gracias por participar hoy en Consultorio Jurídico con un tema tan importante como la reforma a la salud. A nuestros televidentes les anunciamos, Víctor Julio, que seguiremos haciendo análisis de este importantísimo tema para los colombianos. Muchas gracias a los invitados y a ustedes televidentes, a quienes esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.